Bien. Como ya hemos conversado en la última vez que desarrollamos una clase que fue, si mal no me equivoco, hace 2 semanas atrás, ¿ya? Habíamos estudiado las características del imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Cómo era su organización política, su organización social, su organización económica, ¿ya? Eh, pero ahora ya toca, pues, iniciar el estudio, pues, de una nueva etapa en nuestra historia, ¿ya? Hasta aquí hemos estudiado, pues, la etapa preincaica, eh, hemos estudiado la etapa incaica, ¿ya? Y ahora, o en todo caso, con lo que se le conoce pues como la época precolombina, ¿ya? Y ahora ya vamos a empezar pues, dentro de la línea de tiempo de la historia del Perú, vamos a iniciar una nueva etapa, una nueva era. Y esa era pues es llamada pues la etapa de la conquista, mal llamada conquista, ¿ya? Nosotros voy a enfatizar de que esto en realidad pues debe llamarse como la etapa de la invasión española. Y con ella pues va a iniciar, como les digo, ya una nueva etapa que en las próximas clases estaremos como la época colonial o la época del virreinato, ¿ya? En lo que respecta a la invasión del Tahuantinsuyo, vamos a dividir esta clase en dos, ¿ya? Uno va a estar referido a los viajes de Francisco Pizarro, ¿ya? Y la segunda parte de esta clase va a estar referida, pues, a la captura de Atahualpa, ¿ya? Bien. Empecemos con los viajes de Francisco Pizarro. Algunos antecedentes históricos que es importante tener en cuenta ya al inicio del estudio de todo hecho histórico. Así que eh, a finales del siglo XV, a finales del siglo XV, las exploraciones marítimas fueron muy comunes, ya se llevaron a cabo muchas de estas empresas, sobre todo en los países ibéricos, en los países pues de España y de Portugal, ¿ya? También en esa empresa tuvieron mucha participación los ingleses, pero a nosotros nos interesa estudiar las exploraciones marítimas de los españoles, ¿ya? Entonces, estas exploraciones marítimas, recuerden que hasta el siglo XV, en el mundo, pues, aún se manejaba la teoría de que el planeta era plano, ¿ya? Y que no era como algunos científicos decían que era, pues, redondo, ¿no? Esférico. Entonces, o todavía se tenía esa gran duda de que si es que era plano o era redondo o esférico nuestro planeta, pues se empezaron a desarrollar exploraciones, ¿ya? Para sacarse de dudas. Y es así que desde España, ¿ya? Van a partir muchos exploradores muy famosos, entre ellos pues Vasco Núñez de Balboa, ¿ya? Vasco Núñez de Balboa. Pero antes de Vasco Núñez de Balboa, parte pues el que se dice que es pues italiano de Génova, ¿ya? Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, llega a las costas del Caribe del continente americano. Por supuesto, él cree haber llegado a las Indias, ¿ya? Él cree haber llegado a las Indias, es decir, al pueblo indio, ¿ya? Al país de la India, ¿ya? ¿Y cuál era el objeto de llegar allí? Pues lo que se quería era comerciar con estas tierras, ¿ya? Sobre todo en lo que corresponde pues a
especias, vestimenta y algunos minerales, ¿ya? Pero por supuesto, lo que no sabía, y en realidad Cristóbal Colón va a morir creyendo que las tierras a donde ha llegado es pues a la India, pero en realidad pues había llegado a un nuevo continente, ya a un continente que el mundo europeo, asiático y africano no conoció antes, ¿ya? Que es en este caso pues el continente americano. Eh, es por eso que se entiende de que a nosotros, pues, inclusive hasta la fecha, ¿ya? Algunos todavía mantengan, pues, el apelativo, el rótulo de indios, ¿no? A nosotros nos llamaron indios cuando los europeos llegaron aquí a América. Por eso la palabra indio va a quedar marcado en toda la etapa virreinal y va a permanecer inclusive pues en la etapa republicana, ¿ya? Más adelante vamos a estudiar que inclusive el virrey Francisco de Toledo, el quinto virrey del Perú, en los años 70 de 1500, va a dividir la sociedad virreinal en dos repúblicas, en una república de los españoles y en una república de los indios, ¿ya? Pero por supuesto que nosotros no éramos indios, porque en efecto estas tierras no era la India, pero recuerden que todo partió de ese gran error de Colón de creer que estas eran pues tierras que pertenecían a la India. Entonces, de manera casi casual, digámoslo así, eh, eh, Cristóbal Colón llega a América y va a emprender pues hasta 4 viajes, ¿ya? Y en estos 4 viajes se va a empezar a explorar especialmente todo Centroamérica, ¿ya? Pero Cristóbal Colón no fue el único que desarrolló esta empresa pues de las exploraciones marítimas, sino que hubo otro gran explorador español ya que hizo un descubrimiento muy importante, descubrimiento entre comillas, ¿no? Porque esto siempre existió. Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, ¿cuál es el mérito de Núñez de Balboa? Él parte de España, como ustedes ven aquí en el mapa, ¿ya? Él parte de España, cruza todo el océano Atlántico, cruza todo el océano Atlántico, ¿ya? Se ubica en las costas de los pueblos del Caribe, ¿ya? Y se contacta con, con las poblaciones aborígenes de Panamá, ¿ya? Y esta población de Panamá le provee información muy valiosa a Núñez de Balboa. Le dice, del otro lado de nuestras costas, es decir, para este lado, hay otro gran océano. Es decir, este océano que tú conoces, al que por supuesto es el océano Atlántico, ya no es el único, ¿ya? En realidad hay otro océano al otro lado de nuestras costas, ¿ya? Por supuesto, más adelante se va a llamar Océano Pacífico, ¿no? Pero para fines prácticos, los pobladores de Panamá, ¿ya? Le dijeron que existía, pues, el Océano Pacífico y que eh, había manera de llegar a él siguiendo una ruta marítima, ni siquiera, ¿ya? Él tenía que dejar todos sus barcos aquí y luego emprender una caminata por toda esta zona terrestre, ¿ya? Y luego aquí construir nuevos barcos, porque sus barcos se quedaban acá, ¿verdad? No había forma de cómo cargar sus barcos hasta el otro lado del océano. Entonces, mira, no te preocupes, le dijo, les advirtió pues le advirtió estos pobladores de Panamá a Vasco de Núñez de Balboa, tú no tienes tú no tienes necesidad de cruzar todo este territorio a pie, ¿ya? Lo puedes hacer con tus barcos. Y es que aquí existe un llamado istmo, ¿ya? El istmo, muchachos, es el paso muy delgado, ¿ya? De agua marítima, ¿ya? Sobre el continente. Es decir, en este istmo que es llamado pues el istmo de Panamá y hasta hoy en día existe,
¿ya? Es una formación natural, geográfica, no difícilmente se puede desaparecer dicha formación geográfica, ¿ya? Es casi una ruptura que existe entre América del Sur y América Central y con ella pues también la del Norte. Es casi una ruptura y hay una especie de ruptura, eso es el istmo, ¿ya? Y esa ruptura permite el paso de agua por este lugar. Y precisamente como hay agua en estas zonas, es posible pasar con sus barcos por este lugar. Y esto lo llega a hacer pues Vasco Núñez de Balboa. De ese modo, de ese modo se llegaba pues al Océano Pacífico. Y ahora, ¿por qué era importante y por qué fue importante darse cuenta de esto? ¿Ya? Porque primero, lo que se quería pues era explorar las tierras de América del Sur, estas zonas de aquí, ¿ya? Pero, claro, y profesor, pero ¿por qué? Fácil, ¿no? Desembarcaban en esta parte de aquí y luego caminaban hasta más hacia el oeste. Pero es que, muchachos, el problema era de que toda esta zona de aquí ya era territorio de los portugueses. Los portugueses habían llegado primero. En 1501 habían llegado al Brasil. Vasco, Vasco da Gama, Álvarez Cabral, especialmente Álvarez Cabral es uno de los exploradores portugueses más grandes de la historia y él precisamente es el quien llega a Brasil, ¿ya? Y entonces ya esto ya era territorio pues brasileño, portugués, perdón, portugués, ¿ya? Entonces se tenía que buscar nuevas rutas. Y la otra solución era pues ir, bordear todo esto, ¿ya? E ir pues por debajo, casi por el sur de Chile, ¿no? Pero eso era un trayecto muy largo y muy arriesgado. Entonces, esto supuso pues este descubrimiento del Istmo de Panamá, supuso una conexión más directa con el Océano Pacífico, ¿ya? Una conexión más directa con el Océano Pacífico. Entonces, se explora el Océano Pacífico gracias a Núñez de Balboa y ya planteado esta ruta marítima, ya el rey va a autorizar pues de que se inicie la invasión en dichas tierras, ¿ya? Y es así que a América llegan pues, entre otros tantos militares, llegan Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Como muchos de pequeños pues lo han estudiado como con el rótulo pues de los socios de la conquista, ¿no? Pero ya que están en quinto de secundaria, no pueden irse del colegio con esa misma enseñanza. Para empezar, tenemos que decir que ellos no fueron ningunos socios de la conquista, sino que fueron, en realidad, como les digo, socios de la invasión. ¿Ya? Ese es el término correcto. Y segundo, socios no fueron. Como vamos a ver más adelante, se van a llegar a matar entre ellos. ¿Ya? Así que hay mucho por contar todavía, pero por lo que corresponde ahora, cuando llegan estos tres personajes a, llegan estos tres personajes a América, a Centroamérica, y saben que tienen que iniciar este proceso de exploración e invasión, ¿ya? Se firma un pacto, ¿ya? Se firma un pacto entre ellos tres. Se va a conocer como el Pacto de Panamá porque precisamente es el lugar donde firman dicho pacto, ¿ya? Y este pacto tiene como objetivo, pues, la exploración y la invasión de las tierras de Levante, como se le llamó en aquel entonces a América del Sur, ¿ya? Y cuáles fueron los resultados del Pacto de Panamá. Primero, que a Pizarro se le nombró, pues, capitán de la expedición, ¿ya? Pizarro es nombrado capitán de la expedición. Él va a liderar el proceso pues, de exploración y de invasión de las tierras de América del Sur.
y además también a Almagro, a Diego de Almagro, se le confía la responsabilidad del reclutamiento militar, es decir, buscar más soldados que se adhieran pues a la empresa de invasión que querían llevar a cabo los españoles. Y ahí este reclutamiento se hace con la misma población indígena, ya que es que vive en estas tierras de América, y también pues tiene que ver mucho con la traída de muchos soldados, de muchos hombres de España. Debo decir ya que los primeros hombres en llegar a España fueron especialmente pues delincuentes, fueron gente de la mala vida, ¿ya? Eh, ¿Y esto por qué? Porque recuerden, empecé esta clase mencionando de que en el siglo XV, ya a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, aún se tenía dudas si es que la Tierra era plana o era redonda. Y para aquellos bueno, en efecto creían en Dios y creían en lo que la iglesia decía, y lo que la iglesia decía era que la tierra era plana, ¿ya? Tenían mucho miedo ir más allá de lo que su vista ve en el océano, porque la iglesia les había dicho de que en el fondo del mar, pues, hay un gran abismo, ¿ya? Hay un gran abismo donde, pues, todos los hombres que se atreven a llegar hasta el filo del océano, pues, son tragados por demonios, por monstruos, ¿ya? Y bueno, ellos tenían mucho miedo de emprender este tipo de exploraciones marítimas. Entonces, sí se copia en el cuaderno, muchachos, sí se copia en el cuaderno, pero ahorita no. Ahora el objetivo es que ustedes tomen atención a la explicación y puedan preguntar lo que no se entienda o añadir alguna información que tengan, porque yo, como ya la mayoría sabe, voy a compartir el PPT e incluso el video de esta clase por la plataforma de colegio, así que van a poder copiar la tarea, esta clase después, ¿ya? Bien, entonces los que se aventuraron a llegar a estas tierras fueron gente que decía, pues yo ya no tengo nada, o sea, yo ya no tengo ninguna esperanza de vida, eh, o bueno, mi existencia ya no tiene sentido. Yo soy un criminal, he sido condenado a tantos años de prisión, eh, no tengo familia, soy un borracho, un ebrio y la gente me desprecia aquí. Así que si es que muero en el océano, bueno, que sea pues por seguir una aventura, ¿no? Entonces, eh, gente de ese tipo ya fue lo que envió primero el rey, porque claro, que muera gente inocente o gente decente, perdón, era más escandaloso de que muera pues gente de mal vivir. Por ejemplo, ahorita inclusive podríamos estar de acuerdo con ellos si es que ahora algún criminal ya que probadamente, ¿no? Ha, por ejemplo, asesinado a su esposa, ha violado a su hija, ¿no? Y si es que, por ejemplo, por X motivos hay una guerra ahorita, yo le mandaría a ese tipo en primera línea de batalla y bueno, sé que lo van a matar, pero lo merece, ¿no? Así que lo mismo pensaban cuando iniciaron las exploraciones marítimas. ¿Quiénes merecen morir si es que las exploraciones salen mal? Ah, bueno, los delincuentes. Así que los hombres, el tipo de hombre que llegó aquí en el Perú, ya en aquella época fue, pues, fueron especialmente delincuentes, ¿ya? Bien, muchachos, les voy a dar la facilidad de que puedan activar sus audios cuando quieran participar, ¿ya? Pero les pido que una vez que terminan de participar, desactivan sus audios, ¿ya? Estoy confiando en ustedes, entiendo de que no van a tener el audio prendido cuando no deben. Bien, me parece que
el alumno Beckham quería participar. Puedes activar tu audio. El estudiante Beckham quería participar. Puedes activar tu audio. Ah, ok. Ya, bien. Ya saben, primero, si es que tienen alguna pregunta, levantan la mano y bueno, yo les doy la venia para que activen su audio y participan, ¿ya? Bien, continúe entonces. Ese fue pues el prototipo de ciudadano español que llegó aquí al Perú, perdón, a tierras americanas, y por eso se entiende de que se hayan cometido tantos abusos con las poblaciones indígenas en las tierras americanas, ¿no? Porque eran gente pues que no tenía compasión, eran pues ranqueados criminales, ¿ya? Por eso no tenían ningún reparo en saquear, en robar, en tomar lo ajeno, ¿no? Porque precisamente a eso se habían dedicado en España, ¿ya? Eh, eh, Porque cualquier persona decente, asumo que como ustedes, como yo al menos sería incapaz de cometer, bueno, de robarle a alguien, sería incapaz de matar a una persona, salvo que, no sé, hagan daño a mi familia en el sentido, pues, no de insultarlo, ¿no? Tampoco mataría a alguien por insultarlo, pero imagínense si es que asesinaran a mis padres o le pasara algo a mis hermanas o qué sé yo, no sé, cómo reaccionaría, pero sí sería violenta mi reacción. Entonces, pero son pues situaciones muy específicas, ¿no? Donde hasta hay cierta justificación, pero ¿qué justificación había para estos tipos llegar a tierras ajenas, inclusive robar, violar y asesinar y esclavizar gente? ¿Ya? Eso solo lo podían hacer pues personas sin sentimientos, personas que estaban prácticamente acostumbrados a dicha vida, ¿ya? Y por eso es que, eh, eh, como les digo, ¿no? El tipo de persona que llegó aquí a América fueron primero gente pues delincuentes, ¿ya? Por supuesto que luego, ya una vez que la ruta ya es segura, una vez que la ruta ya es segura y todo ello, este, eh, una vez que es segura, pues caballero, ahí sí van a venir pues muchos profesionales, mucha gente inclusive adinerada, aristócratas, etcétera, pero los primeros, los que se arriesgaron, pues primero fueron por los delincuentes, y estamos en esta época, ¿ya? Y mucho del reclutamiento militar que tuvo Diego de Almagro estuvo formado pues por delincuentes, ¿ya? Pero Diego de Almagro no solo pues se dedicaba a reclutar gente para su invasión, sino que además también tenía que recolectar alimentos. Y estos alimentos obviamente lo hacían pues a través de los saqueos. Ya robaban los alimentos de los pueblos en los que se encontraban ellos. ¿Ya? Y por último, Luque, que a diferencia de Pizarro y Almagro, que eran militares, ya Luque era pues un sacerdote, ¿ya? Y como sacerdote, tenía dotes pues para la política, ¿no? Y de modo que él se encargaba pues de la búsqueda del apoyo económico y político para esta empresa de inversión en tierras americanas. ¿Ya? Continuamos. No me vaya a pasar, yo que les he dicho que estoy criticando de que algunos profesores se pasan de su hora, pero este, no vaya a ser que yo también haga lo mismo, así que voy a... Eh, a ver, muchachos, no sé si es que han ingresado y luego el Zoom los ha sacado por el tema de la conexión de internet o recién se están adhiriendo, pero ya saben, si es que recién están entrando si es que recién están entrando a la clase, la siguiente semana olvídense, a esta hora ya no ingresan, no hay forma de que les acepte a esta hora. Así que por ser la primera clase del bimestre, y esto cuenta para geografía, todos los puntos de los que he dicho de las prácticas, todo igualito va a ser en geografía. Así que ya no me voy a tomar la molestia de explicarles cómo se va a trabajar en geografía, porque va a ser de la misma manera
en la que vamos a trabajar historia del Perú, ¿ya? Así que, bien, dicho esto. Claro, sí, muchas gracias. Sí veo que, bueno, ya está inhabilitado. Sí, ese es el gran problema, se infiltran, pero como les digo, una forma de cómo acabar con eso es, pues, primero programando muy bien el Zoom, ¿ya? Yo ahorita les tengo confianza todavía, y así que les estoy permitiendo todavía que puedan activar sus audios, pero apenas fálleme una vez, lo desactivo todo y solo van a participar al final de la clase, ¿ya? Pero hasta la fecha no he tenido problemas con ustedes, muchachos, así que mi fe en ustedes está permanente, ¿ya? Bien, vamos a empezar ahora con los viajes de Pizarro. ¿Ya? Una vez que ya se han organizado los españoles para este proceso de invasión, eh, hay un proceso de cómo es que ocurre la invasión española en tierras americanas. Y esto se va a dividir en tres viajes, ¿ya? En tres viajes. El primer viaje va a ser un viaje de exploración, ¿ya? Recuerden, siempre el punto de partida está en Panamá, ¿ya? En Panamá. Los españoles, Pizarro, Almagro, Luque y toda su artillería bélica se encuentra pues en Panamá. Y entonces recuerden que las tierras de Levante o Sudamérica todavía es un lugar inexplorado por los españoles. Lo que quiere decir es que es desconocido. Entonces, si es que yo quiero invadir estas tierras, lo primero que tengo que hacer es conocerlo, tengo que explorar, tengo que ver qué rutas debo tomar, tengo que ver en qué situación se encuentra la población. Eso lo sabía muy bien Francisco Pizarro, que pese a ser analfabeto y criador de chanchos en España, tenía muy buenas dotes para la milicia, tenía muy buenas dotes pues para el arte de la guerra. ¿Ya? De modo que él sabía muy bien que era necesario esto y es por eso que su primer viaje es solo para explorar, ¿ya? Y este primer viaje va a iniciar el 14 de noviembre de 1524, ¿ya? Él parte del puerto de Panamá, ¿ya? Con un barco y alrededor, pues, se dice de 80 hombres, ¿no? No era necesario llevar tantos hombres porque se entendía que solo era un viaje de exploración. Pero llegaron ya a un puerto, ya que va a pasar a la historia como el puerto del hambre. ¿Por qué? Porque Pizarro se enfrentó pues a un enemigo eh, más letal que los propios pobladores aborígenes de América, ya que era pues el hambre, ¿ya? Pasaron hambre sus soldados, ¿ya? Y tal fue el hambre que precisamente murieron de hambre 27 hombres. De esos 80 hombres, 80 hombres solo regresaron, a ver, ayúdenme, ¿cuántos? ¿63? Yo soy malísimo, ¿eh? 53, ¿no? Yo soy malísimo para los números, entonces ya, 53, me parece que sí, 53, ya. Volvieron 53 hombres, ¿ya? Y bueno, esto ocurrió en un puerto, ¿ya? De lo que hoy en día pues ya conocemos como lo que es Colombia, ¿ya? Pero en aquella oportunidad pues pertenecía al cacicazgo de Panamá, ¿ya? O más conocida como el cacicazgo de Virú. Por eso es que luego lo van a llamar pues a Perú, precisamente por este cacicazgo que existía en Panamá, que era Virú. De ahí sale el nombre de Perú. Pero ya en su momento les voy a dar todos esos datos, muchachos. Pero, entonces, uno de los hechos, uno de los acontecimientos más importantes de este primer viaje es la muerte, pues, de estos hombres ya por falta de alimento, ya, y tras sufrir esta situación, ya, de hambre, llegan a un pueblo y empiezan a saquear, porque precisamente era necesario conseguir alimentos, ya, y en este saqueo, pues, hay un enfrentamiento entre las fuerzas españolas, ya, y la población aborigen, de este cacique de las piedras, que era pues la autoridad de esas tierras, ¿ya? Y en este enfrentamiento, por supuesto, se van a imponer los españoles por la dureza de sus armaduras, ¿ya?
y bueno, van a mandar pues a quemar todo el pueblo. Es por eso que dicho pueblo es conocido pues como el pueblo quemado, ¿ya? Y en este enfrentamiento, Diego de Almagro incluso pues va a perder un ojo, ¿ya? Va a perder un ojo de producto del enfrentamiento por esa rabia, por esa cólera, ya que le sugirió la pérdida de su ojo, pues precisamente mandó a quemar pues a todo el pueblo, ¿ya? Entonces, el primer viaje, ya el primer viaje explorador, corresponde pues a esta línea color verde, ya verde limón, como quieran llamarlo. Entonces llegó hasta la desembocadura del río San Juan, ya lo que es hoy en día Colombia, ya. Fue relativamente corto su trayectoria. El segundo viaje ya va a ser distinto, va a ser un viaje pues ya de descubrimiento, entre comillas, ¿ya? Se va a desarrollar entre 1526 y 1528. Como siempre, Pizarro va a partir del puerto de Panamá, esta vez ya con 2 barcos y 160 hombres, porque no le podía pasar lo que ya le había pasado en el primer viaje, el ir con pocas provisiones y con pocos hombres. Entonces, esta vez parte ya con 2 barcos, y doblega, se dice que doblegó, en realidad estos números no son exactos, de modo que hay que tomarlos con cautela, ¿ya? Y aquí pues ya el trayecto es más largo, ¿no? Ya empieza pues a conocer las costas de América del Sur, ya las costas que dan hacia el Océano Pacífico. Recuerden que no podía explorar las costas del otro lado del continente, ¿por qué? Porque eso ya le pertenecía a los portugueses, ¿ya? Entonces, en este segundo viaje se va a empezar pues a capturar a los famosos indios tayanes, que eran pues eh, pobladores aborígenes de la ciudad de Tumbes, ¿ya? Y el sur de lo que hoy en día es Ecuador. Ellos necesitaban gente que se adhiera a su ejército, gente inclusive pues que les sirviera a ellos, ¿ya? Y de esta captura de los indios tayanes destaca pues el famoso indígena Felipillo, ¿ya? Este, eh, este indio, como se le solía llamar en aquella época, va a aprender el idioma español, ¿ya? Y por supuesto que sabía el quechua. Entonces va a servir como intérprete, ¿ya? Él es el famoso intérprete de la invasión española, ¿ya? Y vamos a ver que junto a Martinillo, que fue también otro indio tayán, van a ser un factor muy importante ya para el éxito ya de la invasión española en el imperio del Tahuantinsuyo. Porque recuerden que el idioma es fundamental, ¿ya? No solo para la guerra, como en este caso, sino pues para todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Por más que te guste una chica o un chico que es, no sé, que cumple con todas tus demandas, ¿ya? Pero si no sabes hablar su idioma, por ejemplo, si te enamoras de una norteamericana, es una blanquita, bien bonita, ojos azules, o qué sé yo, ¿ya? Pero si no sabes hablar inglés, ya fuiste, ¿ya? O sea, no hay forma, ¿ya? De modo que el idioma es fundamental para todo, muchachos. Entonces, y la guerra no es la excepción. Y esto lo sabía muy bien Pizarro, y es por eso que se empeñó en amaestrar en la lengua castellana pues a Felipillo, y cosa que lo logró, ¿ya? Y otro aspecto, otro acontecimiento fundamental de este segundo viaje de Francisco Pizarro es que, bueno, aquí ocurre pues el famoso episodio de los 13 del Gallo, ¿ya? Este episodio ocurrió en la Isla del Gallo, por eso tomó el nombre de los 13 del Gallo, ya lo que hoy en día es Ecuador. Y lo que sucedió fue lo siguiente: los principales mandos militares de la invasión española, ya, le empezaban a increpar a Francisco Pizarro de que pues les había mentido, no les había dicho la verdad al momento pues de mencionar de que en las tierras de Levante, es decir, en las tierras de América del Sur, se encontraban muchas riquezas
y que inclusive los, los pobladores de Panamá les habían dicho pues que existía inclusive una ciudad lleno de oro, al que llamaron El Dorado, ¿ya? Que en el sur existe un imperio tan rico, ya tan rico, que sus ciudades son de oro. Les había dicho los pobladores panameños, y en esto había creído firmemente Francisco Pizarro. Y Francisco Pizarro les había persuadido a todos sus oficiales, ¿ya para qué? Para que lo apoyaran y fueran pues en busca de estas tierras donde había pues muchas riquezas, ¿no? Pero no había cuándo llegar a estas tierras, no había cuándo encontrar pues tanta riqueza como lo que había mencionado Pizarro. Recuerden que ellos inician sus viajes pues, en 1524. Ya estamos, ya casi en 1528. Esto pues empieza a volver impacientes a los oficiales de Francisco Pizarro y estos se rebelan contra él. Inclusive intentan asesinarlo. Y en un afán de volver pacífico la cuestión, Francisco Pizarro pues marca con su espada una línea ya sobre la arena, ya, y les dice pues crucen esta línea aquellos pues que quieren ser ricos. Y dice, eh, eh, pronuncia estas palabras pues que han quedado inmortalizados, ¿no? De que al norte queda Panamá, ¿no? Aquí, al norte queda Panamá, que es deshonra y pobreza. Al sur, es decir, Sudamérica, ¿ya? Una tierra por descubrir que promete honra y riqueza. Y el que sea buen castellano, que escoja lo mejor. Por eso es que marcó dicha línea, y todos aquellos que quieran ser ricos y llenar de honra su patria, y llenar de honra pues su nombre, su apellido, pues que cruce esta línea y venga conmigo hacia el sur, ¿no? Decía, nosotros somos españoles y somos aguerridos, nosotros no nos acobardamos, y quien se acobarda da un paso al costado, ¿ya? Llena de deshonra, por eso dice. Y no solo de deshonra, sino que de pobreza, porque ellos no estaban, ¿ya? Ellos no estaban conforme, ¿ya? Con las riquezas que habían encontrado en Panamá, que eran pocas, ¿ya? Y es así que los oficiales de Francisco Pizarro, ¿ya? Eh, Muchos deciden por no seguir a Francisco Pizarro y solo son 13 los oficiales que le siguen. Bueno, en este caso 12, ¿ya? Y es por eso que son 13 en total los oficiales que parten hacia el sur y es por eso que se le conoce pues el episodio de los 13 del Gallo. ¿Ya? Esto es momentos más críticos, es uno de los momentos más críticos de la invasión española en América. ¿Ya? Bien, imagínense qué hubiera pasado en la historia si es que asesinaban a Francisco Pizarro en ese momento. Hubiera sido otra la historia, ¿verdad? Entonces, terminado este segundo viaje, ya muchas gracias, está perfecto que me avisen que ya son las 11, ya, ya voy a acelerar la explicación. Eh, Francisco Pizarro viaja a España, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora sí, ha llegado inclusive pues, hasta Ancash, lo que conocemos hoy en día Ancash, o la desembocadura del río Santa. Ya ha tomado contacto con los indígenas de las costas peruanas y ya está totalmente enterado de que existe pues un imperio muy, pero muy rico. Es decir, se refería pues al imperio ya del Tahuantinsuyo. Y una vez que ya está al tanto de todas estas riquezas, del gran dominio de este imperio, Francisco Pizarro viaja a España para pedir permiso, ya para que se inicie ya la invasión de las tierras de América del Sur. Él tenía que pedirle permiso al rey, y él personalmente va hacia España y el rey pues le concede
el permiso, ¿ya? Y le dice, bueno, de todas las tierras que tú invadas en mi nombre, ¿ya? Tú vas a ser, pues, nombrado gobernador, ¿ya? Tú vas a ser autoridad máxima de dichas tierras, ¿ya? De las nuevas tierras. Y esto se concreta en la llamada capitulación de Toledo, ¿ya? A través de la capitulación de Toledo, el rey de España le da la venia, ¿ya? Le da permiso para que Francisco Pizarro inicie la invasión del imperio del Tahuantinsuyo y con ello, ya una vez de llegar a la victoria de dicha invasión, este iba a ser pues nombrado ya gobernador, jefe máximo de dichas tierras. Esto va a generar, por supuesto, el inicio de los odios y resentimientos entre los llamados socios de la conquista. Ya, como le dije, no eran tan socios, porque a partir de ahora ya empiezan pues las rencillas. Diego de Almagro se siente traicionado porque cree que Francisco Pizarro ha sacado provecho de esto, y en realidad lo ha hecho, porque él va a ser el que va a ser nombrado gobernador si es que todo sale bien en la invasión española. Entonces, es así como llegamos al tercer viaje, y una vez que ya Francisco Pizarro tiene la autorización del rey, ya, ya se desarrolla el tercer viaje, y este ya no es un viaje de exploración, ya no es un viaje de descubrimiento, sino ya es un viaje que tiene como objetivo la invasión, ¿ya? Y es así como en este tercer viaje se va a desarrollar pues la masacre, ya la masacre de la población tumbesina, ¿ya? Y en esto van a encontrar como aliado al cacique Chirimaza, ¿ya? Que para salvar su vida se alió con los españoles y le dio mucha información valiosa, no solo sobre su pueblo, sino sobre el imperio del Tahuantinsuyo, y que luego lo va a utilizar Francisco Pizarro, ¿ya? Y también en esta ciudad ya empiezan pues a fundar ciudades, y la primera ciudad española fundada en el Perú es la ciudad pues de San Miguel de Tangarará, que hoy en día pues lo encontramos en Piura. Recuerden que esto ya es un proceso de invasión, y como es un proceso de invasión, es necesario pues ya empezar pues a fundar ya ciudades. Sí, para los que me están preguntando, muchachos, sí, la clase va a ser colgada igualito, o sea, todo lo que yo colgaba en el Classroom ahora va a estar en la plataforma del colegio, ¿ya? Bien. Entonces, ya de este modo, ya en el tercer viaje, ya una vez que ya se funda también la primera ciudad, inicia la invasión del Tahuantinsuyo, muchachos, ¿ya? Entonces, es así como llegamos pues a la captura de Atahualpa. Pero para empezar esta última parte de la clase, tendríamos que preguntarnos quién fue Atahualpa. Y Atahualpa, muchachos, fue el último inca del imperio del Tahuantinsuyo. Esto ya lo hemos estudiado, ¿ya? La clase pasada, ¿ya? Y él era pues hijo de Huayna Cápac, ¿ya? Y Huayna Cápac, al morir, no había dejado un sucesor, ¿ya? Y bueno, Huayna Cápac, pues que era un don Juan, tenía hijos por todo lado, y había concebido 2 hijos en 2 panacas reales. Uno en la panaca de Quito, ¿ya? De donde van a ser pues Atahualpa, y otro en el Cusco, de donde van a ser pues Huáscar. Y primero pues va a gobernar primero va a gobernar Huáscar, pero luego va a ser derrocado por su hermanastro Atahualpa, ¿ya? Y es así que se va a desatar una guerra civil, ¿ya? Entre ambos hermanos, ¿ya? Y dicha guerra civil, pues lo va a ganar Atahualpa, ¿ya? Y tras esta victoria en la guerra civil, Atahualpa se va a coronar como inca, ¿ya? Como inca. Esto, muchachos, va a ser un punto fundamental en la victoria española ya en cuanto a lo que se refiere a la invasión. ¿Por qué? Porque los españoles, cuando Francisco Pizarro llegó a tierras peruanas, ya el imperio del Tahuantinsuyo estaba dividido. No era una población compacta, unida, sino que estaba totalmente dividido entre el norte y el sur. Un norte que apoyaba a Atahualpa y un sur que apoyaba a Huáscar, ¿ya? Entonces, estas rencillas va a ser fundamental, ¿ya? Al momento, pues, de que la caída del imperio del Tahuantinsuyo.
¿Y qué es lo que sucede? Francisco Pizarro va a invitar a una entrevista a Atahualpa, ¿ya? En Cajamarca, porque ya se entera de que el Inca se encuentra en Cajamarca y va a mandar a Hernando de Soto y a su hermano Hernando Pizarro, ya junto al indio Martinillo, ¿ya? Que ya había aprendido el castellano, de modo que él iba a servir de intérprete en esta entrevista. Pizarro le había prometido a Atahualpa de que quería conversar con él. ¿Por qué? Porque quería disculparse por todos los problemas que se había manifestado en su tercer viaje, ¿no? Recuerden, una masacre y una violación y todos los robos que ocurrieron especialmente en el norte del Tahuantinsuyo. Entonces, Pizarro le promete pues, disculparse y entregarle riquezas ya en son pues de paz a Atahualpa, y Atahualpa pues cree ingenuamente esto, ¿ya? Y el 16 de noviembre de 1532 se va a llevar a cabo esta entrevista, que en realidad no era una entrevista pacífica, sino que era una emboscada, ya tenía como objetivo capturar al Inca, ¿ya? Y en ese entonces, pues, el ejército del Inca todavía, es decir, el ejército de Atahualpa todavía se encontraba, gran parte de su ejército se encontraba, pues, luchando en el Cusco contra los huascaristas, ¿ya? De modo que Atahualpa se confía demasiado de lo que pretenden, pues, estos españoles. Y en esta entrevista, eh, Pizarro le cede la palabra a Vicente de Valverde, que era un sacerdote, y le lee un brevario, ¿ya? Y con ella le da la Biblia a Atahualpa y le dice, aquí en esta Biblia está la palabra de Dios. Y tú debes de someterte a la religión católica porque esa es la verdadera religión. Y en lo que respecta al poder político, tú debes doblar las rodillas al rey de España, ¿ya? Y de todo esto Atahualpa se va a burlar, porque él pues no concibe otro rey que él mismo, que él es el Inca, y no concibe otro Dios que al sol. Por eso es que Atahualpa agarra la Biblia, ya que le habían dicho que esa era la palabra de Dios, y la Biblia se la lleva hacia los oídos, ¿ya? Y dice Atahualpa, pero yo aquí no escucho nada, y agarra la Biblia y lo bota, ¿ya? Y lo bota. Y de esto pues esto indigna demasiado a los españoles, y en ese momento cuenta la historia de que todos se abalanzaron pues a asesinar a sus casi 6.000 súbditos con los que había llegado Atahualpa, y Atahualpa mira cómo sus sirvientes son asesinados por los españoles y al final pues es capturado ya por Pizarro, ya, y así es que esta captura se va a llevar a cabo en 1532, ¿ya? Y Atahualpa ya va a ser encarcelado, ¿ya? Y mientras está en la cárcel, pues, como prisionero de los españoles, él va a ofrecer un cuarto lleno de oro y 2 cuartos de plata. Y en efecto, va a cumplir con su palabra, y se suponía que después de entregado todas estas riquezas iban a liberarlo, pero al final pues nunca lo liberaron, ¿ya? Y es así que llega pues el 26 de julio de 1533, ya en el que se declara pues se le declara muerte, ya se le sentencia a muerte a Atahualpa por pagano, por hereje, ya por haber practicado la idolatría a dioses ajenos al Dios cristiano, ya, y además pues por haberse casado con sus hermanas, etcétera, etcétera. Entonces, es así como se asesina a Atahualpa, ya a través de la pena del garrote, que era pues una especie de asfixia, ¿ya? Y, y es así como termina la vida pues, del último emperador del Imperio Incaico. Y de ese modo, pues ya los españoles ya aseguraban su victoria militar sobre el imperio del Tahuantinsuyo, aunque esto no iba a quedar allí. Ya va a haber una reacción de parte de la población indígena, y precisamente de esa reacción vamos a hablar la siguiente clase. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta adicional? Eh, bueno, asumo que todos
cómo murió Huáscar? Bueno, se comenta de que una vez que fueron capturados pues, por el ejército de Atahualpa, Atahualpa mandó a, a que a su hermano pues, lo tiren desde un precipicio. Y eso pasó, ¿ya? Eso pasó, ¿ya? Lo tiraron desde un precipicio, y murió de manera muy cruel, ¿verdad? Imagínense ser lanzados desde un precipicio y es por eso que el resentimiento de parte de los huascaristas va a ser muy, pero muy grande, ¿ya? Una vez que es encarcelado Atahualpa, ¿ya? Ni siquiera van a querer que lo liberen al Inca Atahualpa los del sur, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían un gran resentimiento porque habían matado a los que ellos consideraban el verdadero heredero al trono, ¿ya? ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué? Porque todo, muchachos, y es por eso que es importante la historia, ¿ya? Porque todo lo que somos ahora es el resultado de lo que sucedió antes. Y la historia siempre le escribe el vencedor. Y las costumbres y los usos también las impone el vencedor. De modo que una vez que los españoles logran la invasión militar del imperio del Tahuantinsuyo, ya imponen su misma concepción del mundo, su propia concepción del mundo, ¿ya? Y entre ellas, pues, su propia religión, imponen su idioma inclusive. Nosotros hablamos castellano hasta la fecha, ¿ya? ¿Por qué no hablamos quechua u otra lengua aborigen, autóctona, ¿no? Sobre todo nosotros hablamos castellano y esto es una lengua pues extranjera, ¿ya? Esa es una forma de cómo es que en la historia cómo es que el vencedor siempre se impone y cuando se impone el vencedor, impone todo, entre ellas pues su religión y es por eso que nosotros, bueno, bueno yo no soy católico, ¿no? Pero hay muchos feligreses católicos hoy en día, no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica, ¿ya? Claro, por supuesto que se hizo rico con el saqueo, no solo de las riquezas de Atahualpa, sino de todo el imperio incaico, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces, miren, ya son las 11:15, ya llegué al límite, así que les agradezco la participación de los que lo han estado haciendo. Yo, de todos modos, la siguiente semana voy a ampliar un poco más del tema porque no vamos a cambiar de tema, ya vamos a seguir casi con la misma mecánica, así que eh, todas las dudas, la siguiente semana lo sigo respondiendo, ¿ya? Muy bien, muchas gracias.